Hola a todos, estamos en una nueva entrega de entrevistas, un proyecto que nos pensamos con el bro César Eduardo Gordillo. Y en anteriores entregas había manifestado yo que estábamos con invitados de lujo y en efecto que los hemos tenido, pero hoy yo no sé, hoy creo que estamos con un invitado lujosísimo, Andrés Torres Guerrero, profesor de literatura, de la educación media, de la educación superior muchos años, escritor, prologuista, editor, una editorial bellísima que se llama Mirada de Pájaro, en donde ha condensado autores de muchas geografías, una persona muy sapiente en el tema de las letras. Para mí es un honor, lo admiro profundamente, siempre se lo he dicho, mi cariño, mi respeto, y siempre quedo nubilado cuando lo escucho. Estamos entonces con Andrés Torres. Andrés, gracias por estar acá, por aceptar la invitación a entrevistas. No, al contrario, gracias a César y a Mauricio por, como dicen los deportistas, por esta oportunidad de estar con ustedes. Andrés, qué gusto tenerte de verdad y volverte a ver. Hoy vamos a hablar de Bruno Masoldi, pero también vamos a escuchar a Andrés y vamos a ver cómo Andrés teje la sabiduría con el conocimiento, cómo se encuentran estos dos puntos y convergen en lo que él va a llamar el Aleph de Pasto, a través de Bruno Masoldi. Entonces, pues bueno, Andrés, qué rico que nos hables de este autor desconocido de la periferia, marginado, porque las grandes editoriales no lo han tenido casi que en cuenta, pero hoy vamos a hablar de esos desconocidos. Y entonces, ¿quién es Bruno Masoldi? Bueno, quiero referirme un poco a Bruno desde lo anecdótico y desde una instancia que podría decir la adolescencia, porque fue justamente cuando tenía 16 años que por primera vez escuché ese nombre en Pasto. Bueno, Pasto es en sí mismo un territorio marginal y ha sido marginalizado y está como en el borde de la geografía tanto social y política del país, o al menos esa es y ha sido mi percepción. Por otro lado, cuando yo escucho mencionar a Bruno es en unos términos pues bastante respetuosos, admirativos, por parte de algunos de los que fueron sus alumnos en la década de los años 80. Él llega a Pasto en 1982, se integra a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Nariño y ciertos alumnos Vale aclarar que fueron él es amigos míos, ¿no? un peregrino, ¿no? Sí, alguien, digámoslo así, que transitó por muchas geografías de Colombia. En la Universidad del Cauca, en la década del 70, estuvo junto con Marta Canfield, por ejemplo, la poeta uruguaya, que ahora vive, bueno, ahora no, desde hace muchos años en Italia, el mismo Freddy Telles, que vive en Europa hace muchos años, estuvo acá en Bogotá, llega a, si mal no estoy, en el 62, es estudiante de filosofía en la Universidad Javeriana. En el 65 comienza a leer a Derrida, a estudiarlo, a trabajarlo. Justamente también por esos años lee a Julio Cortázar, ¿no? Pues, ustedes saben que Rayuela sale en 1963. Creo que un año después ya Bruno comienza a leerlo con ese rigor, esa complejidad que se acostumbra en él y en su escritura. Él me contaba en una entrevista que le hice en 1998 que quien se lo recomendó fue Miguel Torres, el de La Siempre Viva, el del Crimen del Siglo. La trilogía. Exacto, sobre el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Bruno vivía aquí en Bogotá, era profesor en un colegio bachillerato nocturno y bueno, era alguien que frecuentaba el Cisne, un lugar que era un bar, ¿no? De encuentro en donde estaba ubicado, el que estaba ubicado mejor
aquí en la carrera séptima con 24, donde queda hoy la torre de Colpatria. Ahí va ¿El Cisne? el Cisne, sí, iba gente como Marta Traba, ¿no es cierto? Los nadaístas, Gonzalo Arango, RH Moreno Durán, Arturo Álape, qué sé yo, ¿no? Juan Manuel Roca, Carlos Montalvo, en fin, y Bruno también estaba allí y conoció ese combo, ¿no? que marcó, sin duda alguna, la literatura colombiana. Bruno lee a Cortázar ya desde esa época, ¿sí? Y a Jacques Derrida, y cruza esas escrituras, lo cual es muy interesante porque Salvo el Crepúsculo es uno de los últimos libros que Julio Cortázar publicó en vida, porque después su primera esposa, la traductora Aurora Fernández, se encargaría de publicar textos inéditos. Pero Cortázar, en Salvo el Crepúsculo, que si mal no estoy, lo publica por allá en el año 82, incluye un relato que se llama Diario para un cuento, en donde Julio Cortázar traduce un fragmento de La Vérité en Pinture, La Verdad en Pintura, y es maravilloso cómo Cortázar le pone las manos a Derrida y luego, poco a poco, comienza a esa escritura de Cortázar a difuminarse, a transustanciarse en la escritura de Julio Cortázar. Al final de ese texto, entonces, Cortázar cita a Derrida sin las comillas, porque finalmente ha habido una amalgama entre la escritura de Derrida y de Cortázar, ¿sí? Entonces, Bruno, muchos años después, trabaja ese texto y lo que hace es que logra, a través de una serie de movimientos mentales, intelectuales, académicos, teóricos, emocionales, espirituales, hacer que no sea Cortázar el que traduce a Derrida, sino Derrida el que traduce a Julio Cortázar, y eso está en el libro 3 en 1, ¿no? Andresito, siempre me ha parecido, bueno, a mí me gusta hablar un poco de categorías, como para que las podamos desarrollar acá. Y hay una categoría que yo siento muy cercana y muy potente en Bruno Masoldi, y es la categoría de umbral, ¿sí? Entonces siento que es un autor que trabaja mucho el tema del intertexto, de cómo del sentido de un texto uno transita hacia otros textos, conoce otros autores, desarrolla unas dinámicas que a veces los autores no tienen en cuenta, porque a veces hay un poco de, no sé cómo decirlo, tal vez falta de solidaridad en ellos, más bien egoísmo. Cuando uno entra a Bruno Masoldi, uno entra a un umbral que se expande y que nos lleva a otro tipo de referentes, y creo que eso es una cosa pues valiosísima dentro de lo que es la literatura. Yo quisiera que de pronto nos pudieras hablar de categorías en Bruno Masoldi como umbral, como intertexto, como metaliteratura, etc. Yo creo que en Bruno se da una textualidad absolutamente diseñal. Por eso quizá él le pone tanta atención a las secreciones del cuerpo. Yo recuerdo uno de los primeros textos que yo leí fue Cerumen, que me lo pasó Francisco de Atriz, en unas, yo no sé si eso era mimeógrafo o fotocopia, pero en todo caso era un papel que tocaba tomarlo con una delicadeza, porque era muy antiguo, quizá era un texto de la década de los 70 que a su vez Bruno lo había hecho fotocopiar, y que Francisco de Atriz me lo pasó por allá en el año 89, el cerumen, ¿no? Que tiene que ver pues con la secreción del cuerpo a nivel del tímpano, el sentido crítico. Pues hay un texto de Derrida que se llama Tímpano, que abre el libro Márgenes de la Filosofía.
Y Bruno le pone muchísima atención precisamente a eso, a las secreciones, a la sangre, a la orina, a las heces fecales, vía Nietzsche, vía Derrida, en espolones. Y claro, la escritura es justamente una errancia, ¿no? Es el hecho de que cuando nosotros nos vayamos, nosotros seguiremos escribiendo lo que hemos escrito, ¿no? Seguiremos llegando a muchos lugares, muchos tiempos, a muchos cuerpos, a muchas camas, a muchos coitos, ¿no? A través de la escritura, ¿cierto? Quizá esas adolescentes que alguna vez vimos montados en una buseta en la carrera 13, ¿no? Y que, wow, nos llamó la atención y que fue un instante, fue esa ave peregrina, quizá otra adolescente, por allá muchos años después, cuando nosotros, quién sabe dónde estaremos, se va a acostar en una cama con un texto de nosotros. Bueno, quizá soy demasiado optimista, ¿no? Pero lo abrirá y dirá, wow, qué interesante esto. O qué estúpido, qué imbécil, ¿no? Claro. Este baboso, ¿no? Qué cabrón, qué hijo de puta, qué sé yo. Pero algo dirá de nosotros. Y ese contacto que quisimos hacer con ese personaje se va a lograr a futuro. La escritura es la posibilidad que tenemos nosotros de rasgar un poco la inmortalidad. Bueno, Bruno, yo lo siento como alguien que a través de sus diversas estrategias textuales, en las que está precisamente lo que tú anotas, la intertextualidad, los vínculos, los nexos, la mezcla de mundos, de dimensiones, hace que nos logremos el éxodo, expandirnos en el universo y en ese universo que a cada segundo se está expandiendo. ¿Sí? Eso es la posibilidad del amor y de la libertad. Andresito, una cosa, ¿por qué Pasto podemos considerarlo tanto para ti como para Bruno Masoldi como el Aleph? Uh-huh. Ese punto donde hay una expansión de muchos conocimientos, de mucha sabiduría, pero también un punto donde se concentra todo. Porque Pasto se concentra, porque allí, digamos, es ese Aleph, Pasto es ese Aleph en el que estás tú y en el que se encuentra Bruno Masoldi. Qué pregunta tan interesante y tan difícil de responder, porque no he pensado lo suficiente sobre el sur, ¿no? Nelly Richards, que tuve la oportunidad de conocer en el 96, hablaba de un mapa geopolítico, geopsíquico. Y es que el sur en el cuerpo comienza del ombligo, del ónfalos, vía Freud, Derrida, para abajo. Es decir, lo que domina las vísceras, la ingle, la sexualidad, lo pasional, lo pulsional, lo infrateórico, qué sé yo. ¿No es cierto? Y ese sur es precisamente en donde está Pasto, ese territorio en donde se enciende la llama de amor viva, ¿no? Para decirlo con San Juan de la Cruz. Y yo considero que el amor es precisamente el Aleph, donde se cita todo, en donde está el universo. Porque cuando tú odias, rechazas, excluyes, segregas, pues finalmente te quedas con unos pocos, ¿sí? Por eso Cristo habla de que el amor debe ser como el sol que sale para justos y pecadores, no excluye, ¿no? Entonces la escritura de Bruno yo la percibo como
un acto de amor. Bueno, Deleuze lo decía en diálogos con Claire Parnet, que la escritura es una carta de amor. Y yo lo siento así porque finalmente uno puede estar llevado del bulto, sin trabajo, se borrea, qué sé yo, ¿no? Un dolor de estómago, de colon, ¿no? Debiendo más que don Ramón, ¿no? En fin, llevado del bulto y sin embargo le apuestas a la vida. Sí. Y apostarle a la vida es apostarle todavía al amor. Y entonces cuando escribes es una afirmación vital de decir, aquí estoy yo y a pesar de todo no me rindo, no me vendo, no me traiciono y digo algo que quizá en primer lugar me sirve a mí mismo para no lanzarme por la ventana o tomarme un veneno, sino finalmente digo, aquí estoy reportando una sintonía con el universo desde el Tunal, desde el Tintal, desde Teusaquillo, para el mundo entero, para el que otro adolescente de 60 años que todavía vive con la mamá y está llevado, ¿no? Del que sabemos, pero aquí estamos, no me rindo todavía. Y entonces yo siento a Bruno con esa capacidad lúdica de danzar, en términos de esa tradición aymara, peruana, boliviana, qué sé yo, de don José María Arguedas, de danzar en medio de la devastación, en medio de la muerte, afirmando la existencia a través de la traza, de la huella del desierto. Pero digamos que eso tiene sus antecedentes, Andrés. Digamos que uno podría pensar que por allá a la edad de 16 años tú asististe a algún lugar y eso te empezó a transformar para que nos hables de esto. ¿Qué pasó por allá 16 años? Bueno, hace 16 años, no, 16. Hace 33 años, ya me está cogiendo la póker. No, era un tipo muy tímido, muy inseguro, con mucho nihilismo, que quería suprimirme del universo, quería irme, no le encontraba sentido a mi existencia, aburrido, ¿sí? Agotado, nací cansado, a veces me agotaba Pasto, salía a la Plaza de Nariño, volvía, iba a comprar el pan, sacaba una perrita pastor belga que estaba en ese momento en la casa, el parque infantil, pero me sentía un náufrago en mi propia soledad, en mi desierto de mi más solitaria soledad, para decirlo con Nietzsche. Y entonces llega la escritura, llega la literatura. Antes había llegado la música, y siempre ha estado la música, siempre lo ha estado. Pero llega la literatura y encuentro unos seres con los cuales me siento y me la paso bomba. Me siento como en días de carnaval. Entonces allí está Andrés Caicedo, ¿sí? Con Angelita y los demás, ¿no? Ricardito el Miserable y tales. María Ángela, ¿no? Y llega, qué sé yo, Cristina F., ¿no? Esa adolescente que mete heroína a la lata con Detelerf en la Confuciuserdam, y llega David Bowie, y llega Jethro Tull, y llegan los libros de Hermann Kästner, de Tuscher el Justo, y entre todo esos seres desesperados, como un poco los de Máximo Gorki, ¿no? Llega Sábato y llega Borges, y de repente llega Bruno Masoldi, y yo digo, wow, este man es muy duro, es muy berraco, ¿no? Y cómo lee, y entonces el primer texto que leo así como con una pasión tremenda es unos fragmentos de un diario que se llama Citas de Providencia, publicado por Santiago Mutis Durán, el hijo de Álvaro Mutis, que en ese momento dirigía la revista Gaceta en 1984, y leo ese diario escrito por Bruno en Providencia,
y son anotaciones en donde tiene pesadillas, en donde tiene ciertas dudas con el hecho de haber contado un chiste en una clausura del colegio donde él laboraba, la lectura de Crónica de una muerte anunciada, correspondencia con Jacques Derrida, una lectura con Lacan, ¿no? En fin, una cita que se había puesto de manera onírica con Marta Canfield. Y yo leo esas páginas, son breves, no es muy largo ese texto, pero me permitió a mí ya no sentirme tan solo, ya no sentirme tan ausente de la realidad, sino sentir que hay gente que está buscando algo más allá de posicionarse en este plano de la realidad, sino buscar en otras dimensiones que le permitan a uno saborear la existencia desde el universo, repito, en expansión, ¿sí? Y es claro, con Bruno entonces comienzo a leer a Cortázar, a Antonin Artaud, a Derrida, a Arguedas, al mismo Andrés Caicedo, a escuchar música de Frank Zappa, de John Zorn, de Miles Davis, de B.B. King, y es una rumba, es un carnaval, ¿no? Es una carnavalización, si se quiere, una chamanización de la realidad. Y entonces Pasto, por supuesto, se vuelve una Aleph, porque ya no lo siento como el último de la fila, sino Pasto como el umbral, como el lugar de paso para ir a Nueva York, ida y vuelta, a Cali, a España, y etcétera, etcétera. Y algo que muy interesante y que marcó a mucha gente, no solo a mí, solamente a mí, fue que Bruno, como asesor cultural del área cultural del Banco de la República, junto con su señora esposa, doña Olga Díaz, ellos llevaron a gente de una altura académica e intelectual, cultural muy alta, como por ejemplo Joan Rapaport, una antropóloga, Gonzalo Abril, un semiólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que venía de un seminario de semiología en la Universidad Menéndez Pelayo, en la cual había compartido con Eco, con Greimas, con Kristeva, con Ernest Tugendhat, o por ejemplo a Patricio Peñalver, uno de los traductores de Derrida. Entonces eso permitió que se vivenciara esa adolescencia en Pasto desde una conciencia expandida, ¿sí? Gracias a Bruno, que a través de sus textos y sus lecturas abrieron el espacio, lo convirtieron en un telar, en un tejido porosamente abierto al universo, ni siquiera al mundo, al universo. Y por eso sus textos yo los valoro tanto, porque recuerdo que en los 90, cuando yo vivía aquí abajo de la Caracas, en Teusaquillo, en la, no sé la dirección, en fin, muy cerca al cementerio central, lo que sí recuerdo es que en ese edificio nació y vivió algunos años Antanas Mocos, y después uno de sus hijos, Manuel, vivió allí. Yo escuchaba a Bruno en una conferencia que dictó en la biblioteca Leopoldo López Álvarez, que se llama Tallas en el olvido y en el perdón o el avance de la carnavalada chamánica, dedicado a Jenica y a Maya, sus hijas. Y bueno, ese texto él lo leía de una forma tan magistral que yo lo sentía como un larguísimo poema sonoro, ¿sí? Un poema sonoro. Era música, absolutamente era una pieza musical. Y no había magra diferencia entre escuchar a Keith Jarrett, de escuchar a John Zorn, a Jack Blanc, a, qué sé yo, Miles Davis, a escuchar a Bruno. O sea, Bruno hacía con la escritura lo que otros hacen con un instrumento musical. Y en este sentido, pues siento que Bruno, siguiendo a Benjamin, escribe para hacer música,
para competir con la música. Y lo que anota Borges vía el doctor Johnson, que todas las artes aspiran a ser música. Y sin duda, Bruno hace una filosofía musical, ¿no? Es decir, él confluye poesía, filosofía, literatura y música en una sola arte, ¿no? Y por eso, bueno, Masoldi yo creo que es tan atento a la música, es un gran melómano y pues es un gran conocedor de músicos como Frank Zappa o como Miles Davis o como B.B. King. Andrés, mira, yo he tenido la oportunidad de leerte también en ejercicios de escritura. Las redes sociales se han convertido también como en ese escenario en el que uno puede llegar a generar sus textualidades. También leí hace algunos años, cuando te conocí, cuando tuve la oportunidad y la dicha de conocerte, un libro de cuentos, si se quiere hablar de purismo con el género, porque siento que es como un híbrido más allá del mismo género como tal. Un libro que se llama Sótanos, en donde pude encontrar una categoría que después tú me relacionaste cuando hablábamos un poco de esa experiencia lectora, y era que tú me decías, yo no soy un narrador, soy un ensamblador, ¿sí? Y yo quiero que de pronto podamos desarrollar esa categoría de ese ensamblaje, porque siento que, no sé, como intuitivamente o de pronto por lo que nos has comentado acerca del autor que estamos charlando hoy, siento que viene una influencia muy marcada desde Bruno Masoldi frente a ese concepto de ensamblar, pues en lo que es el tema de la escritura. Y de repente, antes de que de pronto podamos escucharte en la respuesta, pues también decir un poco acá a las personas que nos están viendo que estamos en un lugar bellísimo, es el apartamento de la hermana de Andrés, que se llama Rocío Torres, y tenemos de fondo las obras pictóricas de la hermana de Andrés. Estamos hablando un poco de un ejercicio también de un trabajo con las otras artes, ¿no?, que están vinculadas también acá. Literatura, hemos hablado de música, está la pintura. Creo que estamos en un escenario ideal. Entonces, un poco charlar sobre esa categoría de ensamblaje y de saber si de pronto fue Bruno Masoldi un poco esa influencia para que Andrés después escribiera como escribe. Sí. Bruno fue y es y será una inmensa inspiración, una inmensa influencia. Yo siento a Bruno en ese sentido como alguien que en términos musicales está muy cercano a Nicholas Collins, a Elliot Sharp, a Tom Cora, al mismo John Zorn. Mark Derry tiene un libro bellísimo que se llama Velocidad de Escape, editado por Ciruela, en donde le dedica unas líneas a Elliot Sharp diciendo que es el gran ensamblador del siglo XX. Es alguien que es un nómade que va recogiendo diferentes sonoridades y las va entretejiendo, ¿no es cierto? Y asimismo yo veo a Bruno, quien en sus textos pone en relación a pensadores como Heidegger, como Nancy, Derrida, Edmond Jabé, textos bíblicos del Talmud, con chamanes, con autores como García Márquez, el mismo Arguedas, de Grave, Joyce, ¿no? Y al mismo tiempo episodios de su vida cotidiana, doméstica, sus sueños, y todo lo va entretejiendo en una textualidad sumamente fina, delicada, y finalmente crea unos textos que son umbrales exactamente a los cuales uno accede hacia mundos, ¿sí?, hacia universos espirituales a partir de los cuales uno vivencia la realidad desde una
conciencia expandida, ¿sí? Es un acto de amor, por eso digo, ¿no? Es un acto de vida, de afirmación de la existencia, si se quiere es un acto erótico, ¿ya? De tal manera que es como cuando te acuestas con la persona que amas y cuando sales o estás en la cama, ¿no? Sientes que la vida es eso, es ese momento, es una celebración, ¿no? Del hecho de respirar y de dar gracias por ese don. Entonces, la filosofía, la literatura de Bruno es fuego, no es ceniza, no es nihilismo, es una danza vital potentísima, es un carnaval de los sentidos, ¿no? Y bueno, yo creo que por eso mismo Bruno tuvo esa relación, por ejemplo, con Cortázar, que es el gran jugador, es un niño, ¿no? Con el mismo Derrida, con Alejandro Jodorowsky, ¿no? Con el mismo Nicholas Collins, con el cual se conoció en una fiesta en Nueva York. Es decir, con gente que está, digamos, sintonizada con esa puesta vital o esa apuesta por celebrar, ritualizar la existencia, ¿no? Andresito, entonces estamos frente a un personaje, digamos que muy poco conocido a nivel nacional, digamos que por la academia, pero que es un personaje que en verdad sí pudo mover la cultura esencialmente en Pasto. Pero no solamente era un escritor, un gran lector, un personaje con muchas relaciones, pero también es un gran intérprete de jazz. Cuéntanos un poco de esa faceta. Bueno, genial. Bueno, él entrevistó a Cortázar en el Mardi Gras, si mal no estoy, del 77. Le preguntó justamente por la relación con el instrumento de la trompeta, con el jazz, y Julio Cortázar le responde que él siente que es muy mediocre para hacer música con otros. Y bueno, el interés de Bruno por la música pues viene desde, yo creo que desde niño, ¿no? Y aquí en Bogotá, en los 70, hace parte de un conjunto al lado de Tom Díaz y Peggy Drongole, en donde él canta blues y jazz, y en sus conferencias, en sus clases, por ejemplo, en la Universidad del Cauca, él interpretaba la batería, ¿no? Al igual que Deleuze, en conversaciones con Claire Parnet, en diálogos, dice que él le gustaría hacer una clase de filosofía como Bob Dylan hace una canción, ¿no? Como la ensambla, como la agencia. Pues las clases de Bruno eran puestas en escena, un despliegue histriónico, performático, musical, impresionante. Yo no fui alumno de Bruno, no tuve ese privilegio, pero sí he asistido a muchas conferencias y estuve en clase con él en el 95 cuando la Universidad de los Andes lo invita a que lea un texto que es resultado del año sabático en el que trabajó un texto llamado Derrida desde las Indias. Y allí, como por ejemplo, cuando él va a Escuela Incierta, lugar a dudas en Cali, esta institución dirigida por Oscar Muñoz y Víctor Albarracín, el hombre hace un despliegue de textualidades en donde trabaja Derrida, mitología griega, canta en inglés, en italiano, y es un flujo de conciencia impresionante en el que hay un saber spectore, es decir, es como cuando, que es un texto de él, cuando uno espectora, cuando uno tose y se le sale pues la saliva, la baba, y es ese saber spectore que parte de lo más visceral del cuerpo.
Mm, eso es lo que te podría decir, me perdí, la verdad. No, tranquilo. Escuchar a Andrés es escuchar también, a mí me parece, ¿no? Es un referente ya, digamos que lo genero desde una subjetividad. Escuchar a Andrés es escuchar una biblioteca humana. Creo que ustedes que están del otro lado están percibiendo lo mismo, un sinnúmero de referentes que no solamente tienen que ver con la literatura, con la filosofía, sino también con la música, con la pintura, con la historia, con la antropología, con la filosofía. Siento muchas veces tristeza cuando hay ciertos estudiantes que llegan a ser detractores de este tipo de discursos porque no saben aprovechar realmente todo lo que hay aquí, ¿verdad? Creo que con César coincidimos en estar aquí pendientes de tu discurso, casi que obnubilados, aprendiendo siempre, ¿no? En ese sentido. Yo quiero ir redondeando un poco y aprovechando que César me ha hecho la pregunta que siempre hace de que ya consiguió trabajo, creo que ya ha sido como muy usual en las entregas anteriores. Entonces, bueno, César no lo ha hecho aún, está en su semestre sabático. Yo ya me quité el arete, ya me corté el pelo, ya me sometí a la institucionalidad, pero no va a ser por mucho tiempo. Entonces, para ir redondeando un poco esta entrevista con Andrés, que realmente para mí es un placer tenerlo, él sabe de mi cariño, de mi admiración. Siempre hago esta pregunta como al final de estas entrevistas y es, ¿qué autor de la literatura colombiana, de las letras colombianas, privilegia a Bruno Mazzolti? Yo creo que Bruno, a quien más atención le ha prestado es a León de Grave, teniendo en cuenta que lo ha leído durante muchas décadas, ya desde los 80 lo leía, seguramente desde antes, pero en los 90 él ya tiene unos textos dedicados a León de Grave, Pingüinos peripatéticos, por ejemplo, Sexual tufo ecorio. De hecho, hubo un encontronazo entre Bruno Mazzolti y Piedad Bonet por allá en la década de los 90 en la Universidad de los Andes. Bueno, y Bruno estaba leyendo a de Grave a partir de esa expansión de los sentidos y trabajando justamente las secreciones humanas, ¿no? Desde un canto de amor, de erotismo y de dignidad, y que de pronto desde otro lado se puede, como lo hizo creo que Piedad Bonet, leerlo o interpretarlo o sentirlo desde la ironía o desde el irrespeto. En absoluto, ¿no? En absoluto. En fin, yo creo que de Grave, pero con de Grave también Aurelio Arturo, poeta de La Unión Nariño, el mismo Guillermo Edmundo Chávez en Chambú, Andrés Caicedo lo ha trabajado, lo leyó con mucha atención en la década de los 80, y Juan Cárdenas, por ejemplo, también lo estima mucho, lo quiere mucho, lo ha leído, lo ha comentado. No sabría decir qué otros autores. Ellos. Y dos referencias biográficas con Bruno. La primera, que por allá en 2001, justamente por estas fechas, en abril, lo invitamos con la mamá de mi hija al 1703 Torre B, Torres de Fenicia, carrera tercera, calle 21. Me gusta siempre ubicar geográficamente los escenarios. Y en esa ocasión estaba don Antonio Guzmán López, su nombre indígena Mirupú, indígena de Sana, quien trabajó al lado de Raijal Dolmatov. Hicieron el libro de Sana, publicado por la Universidad de los Andes,
igual que Yurupari, publicado por la Universidad de Harvard. Y don Antonio pues era un sabio, un chamán impresionante, murió en 2007, un hombre que, igual que Bruno, políglota. Don Antonio hablaba 6 lenguas indígenas, el francés porque se había creado una misión católica francesa allá en el Baupés, y el español. Y esa vez Bruno y don Antonio se encontraron y fue un diálogo tan exquisito, tan complejo, no excepto de ciertas pullas y fricciones, ¿no? Hablaron de Lévi-Strauss, de Patrice Bidot, de Richard Evans Schulz, del mismo Dolmatov, Hood Jones, de este matrimonio, y de otros antropólogos y escritores. Y yo, que suelo siempre hacer analogías, pues sentí que era como un encuentro entre Eric Clapton y Santana. No podría decir quién era Santana y quién era Eric Clapton, no lo sé, pero fue, digamos, un ensamble, una jam session impresionante. Y luego hablamos con don Antonio y me decía, wow, qué pisco tan inteligente y tan extraño, tan inteligente y tan extraño. Ese hombre que era tan agudo a la hora de leer me dijo, pero no fui capaz de leerlo. Don Antonio me dijo, no sé, es tan extraño que no alcancé a leerlo. Bueno, cuando Bruno entrevista a Derrida en París junto con Freddy Telles, la entrevista de bolsillo, Derrida interrumpe en un momento a Mazzoli y le dice, es la entrevista más extraña que me han hecho. ¿No? Eso es. Y lo otro, hoy tuve un sueño, y lo cuento para que no se me olvide, sí, que me llamó muchísimo la atención. Fue esta mañana, estaba en una casa muy grande, muy amplia, que era una pastelería, panadería, un bar, un restaurante y centro cultural, ¿no? Y los que atendían allí eran jóvenes muy lindos, física y espiritualmente eran hermosos, blancos, no quiero decir que es negro trigueño como yo, pues seamos feos, pero quiero decir, eran blancos, ¿no? Eran blancos, de ojos azules, rubios, y eran colombianos, pero de origen alemán, algunos eran alemanes. Uno de ellos, de hecho, me preguntaba que si yo sabía hablar, y le decía, si sabía hablar alemán, le decía que no. Luego me preguntaba que qué música yo escuchaba, y yo, como por crear ahí un puente, le decía que Klaus Schulz, que no, Kahn, Einstein, Sender, Neubauten, Holger Zuckey, ¿no? Etcétera. Y Karl-Heinz Stockhausen, por supuesto. Y bueno, luego ellos me llevaban a un lugar, una salita así como la que estamos ahora, y estaba el profesor Hans Ulrich Gumbre, con el cual tuve la oportunidad de saludarlo y de escucharlo ahí en una conferencia en el año 96. Pero estaba muy joven, Gumbre, tendría 30 años. Y entonces, claro, en el sueño me daba cuenta que estábamos a finales de la década del 70 y que por eso la energía de esa gente era tan distinta a la de ahora. Tenía un punto de engranaje, para decirlo en términos de Castaneda y Juan Matus, distinto al de hoy. Y entonces yo le preguntaba por sus investigaciones sobre el presente expandido, sobre la cultura contemporánea como producción de presencia, sobre sus lecturas sobre Hegel y sobre Heidegger y sobre, bueno, otros autores, ¿no? Se me fue, un francés fenomenólogo, bueno, en fin. Y entonces el hombre me daba una respuesta muy incipiente, pero me decía, no alcanzo a llegar hasta donde tú me estás preguntando, Merleau-Ponty,
Y él estaba muy triste, como desesperado. Yo le decía, tranquilo, profesor, que usted a futuro va a llegar pues muy lejos con su escritura, con sus planteamientos, con sus argumentos. Sin duda a Gumbrecht, al igual que a Bruno, igual que a Raúl Antelo, pues admiro muchísimo. Pero he traído a colación este sueño por lo siguiente, porque yo considero que la escritura de Bruno, como una cierta condición electrónica, como lo desarrolla Gumbrecht, es ese espacio literario en el cual el pasado se expande, gracias a que Bruno involucra, entreteje, disemina la escritura a un punto en donde abarca más allá de lo instituido, se desgualanga, se descuaja, se desborda, ¿sí? Y justamente es el nómade que no tiene puerto de llegada. Eso es. Bueno, por favor, denle campanita ahí porque ya nos vamos a ir, y bueno, para ir cerrando ya, Andrés, queremos agradecerte. A ustedes. Y quiero agradecerte también con estas palabras, y es que nos hemos dado cuenta que la literatura tiene como dos movimientos, que es como que va de la sabiduría al conocimiento y del conocimiento a la sabiduría. Ese sueño que tú nos dices es como el anticipo de algo que puede pasar, y es que más adelante podrán leer esto que tú estás diciendo, van a poder a leer a Bruno, porque ahorita no se entiende, porque se necesita un poco más de sabiduría y no de conocimiento para leerlo. Y entonces tú nos enseñas en esta entrevista que se puede ir al conocimiento desde la sabiduría, que no solamente es el conocimiento el que nos va a dar, digamos que bases para poder edificar o construir o crear, sino que también es la sabiduría la que nos permite esto. Entonces es muy interesante, es algo que con Mauricio hemos hablado, que los jóvenes no están entendiendo mucho la literatura porque se les olvida esa parte sensible y de sabiduría que tiene, porque se quedan como en el conocimiento, ¿no? En esos grandes escritores, pero hoy tenemos un escritor marginal, periférico, como lo es Bruno, como lo eres tú, y que están transitando hacia el conocimiento, pero desde la sabiduría, y están construyendo. Ojalá estos jóvenes lo puedan entender, ¿sí o no, Mauricio? Sí, y yo mira que es cierto, y quiero cerrar un poco con algo que decía alguna vez un amigo en común, que es Marvan Sekei Helberger. Decía que Andrés es un poema arrastrado por 5 perros por el centro de Bogotá. Y creo que esa imagen condensa todo un poco lo que hemos hablado hoy con Andrés. Y nada, pues agradecerte que estés acá en este espacio, en este proyecto que nos hemos pensado, y pues para nosotros fue muy grato el espacio. No, muchas gracias a ustedes. Y yo, bueno, siento eso de la sabiduría, que por supuesto no la tengo, que estoy lejos de tenerla, pero yo la siento con el hecho de que hoy la academia se ha vuelto la psicosis, la neurosis por hacer planas de Excel, por dar cuenta de la rentabilidad neoliberal, por el profesor ultra mega recontragodo que le apuesta a lo políticamente correcto. Pero gracias a Dios hay seres, y ahí está la sabiduría, que como el papá de José Saramago, en ese discurso tan hermoso que pronuncia ante la Academia, ¿no?, sueca, cuando recibe el premio Nobel, es alguien que sale a su jardín y se despide, sabiendo que ya va a morir, se despide de las plantas y se despide de los árboles, abrazándoles y diciéndoles gracias. Gracias. Qué entrevista tan buena. Bueno, gracias. Chao. A ustedes.